Hola amigos, nuevamente continuamos. Hoy vamos a vamos a seguir hablando de ecologenia, de política, pero vamos a dejar clara cuál es la postura instructiva, algunos lineamientos, algunas cosas generales de cómo se tienen que manejar en la ecologenia. No podemos pretender que exista una política sana en una sociedad llena de demonios, una sociedad enferma, donde el egoísmo está por encima del bien común, donde se sacan leyes cada vez más aberrantes, donde hay una ideología de género que no es otra cosa que degeneración legalizada, donde estas cosas que todo el mundo se da cuenta, la mayor parte de la gente está horrorizada con estos cambios anormales que están generando estos servicios de inteligencia monstruosos que trabajan para los poderes oscuros. Entonces es necesario que para poder hacer una verdadera política, una política sana, estemos sanos nosotros. Si yo no estoy sano, cualquier forma política que haga, imagínense, voy a llegar al poder y lo único que voy a hacer es demostrar lo que hay en mi interior, es decir, si hay soberbia, bueno, pues me crearé, no sé, la ciudad de Gabrielópolis, como hizo Constantino, no sé, haré toda clase de estupideces, aberraciones, barbaridades, como las que vemos que hacen los políticos. Los que son mentirosos, patológicos, la mayoría de ellos, algunos no es que sean patológicos, no son psicópatas, no mienten por intereses, están acostumbrados a mentir porque son empresarios que han hecho para mantener sus empresas viviendo en un mundo de mentiras, pues siguen mintiendo, y cuando llegan a la política pues están acostumbrados a engañar a la gente. Los pueblos están acostumbrados ya a que los engañen y siguen votando, ¿no? Parece que no pensaran, es decir, siguen en la farsa. Entonces, pues todo eso tiene que cambiar. Si no cambia cada persona, por lo menos tenemos una gran mayoría de personas sanas psicológicamente, no vamos a poder hacer una verdadera política ecologénica. Porque si la gente vive mintiendo, lógicamente también va a caer en las mentiras de los políticos, va a ser víctima, no se da cuenta de la verdad. Las personas que mienten, que es alevosamente grande la cantidad, no sé el porcentaje, no quiero decir el 98%, pero creo que anda por ahí, de personas que son mentirosas, que mienten por estupideces. Yo alucino, me mienten proveedores, me mienten clientes, me mienten... Pero ¿para qué? ¿Para qué? No digo que yo nunca he mentido, que muchas veces las situaciones te obligan o por lo menos a callarte para no caer mal. Cuando puedo parar sin decir nada, pues paro sin decir nada, pero a veces también tienes que mentir, porque vives en un sistema así, pero eso no me convierte en un mentiroso patológico como son la mayoría de las personas. Mírate dentro y verás las veces que mientes. ¿Para qué? Para nada. Yo no sé por qué se miente por estupideces, por tonterías que no tienen ningún sentido. Que a veces es preferible callarse o dar largas o decir, no estar dando explicaciones, pero no, se inventan películas, se inventan mentiras. Entonces, ¿cómo va a vivir una sociedad de personas así con un gobierno de verdad, que les diga la verdad? Bien, pues uno de los primeros axiomas de Séneca, recordémoslo, cada pueblo tiene el gobierno que merece. Entonces, pues lo primero que tenemos que hacer es esto, catarsis. Ojo, la cruz que están viendo ahí no es una cruz cristiana, es una cruz cátara. Y el catarismo es una ciencia espiritual también, no es una ideología, aunque vivieron con cierta ideología cristiana extrema, fueron combatidos por la iglesia y demás. La cruz templaria en realidad es un símbolo científico, representa la pirámide inscrita en un plano y tiene muchas derivaciones de orden científico. Pero el tema de la catarsis es fundamental, porque si no, no podemos pedirles a los políticos que sean mejores que nosotros. Se supone que deben ser mejores, deben ser los mejores, pero
Una persona que vive mintiendo todos los días, ¿cómo le puede pedir a los políticos que no les mienta? ¿Con qué autoridad moral le puedes reclamar algo a un político? Bien, como no la tienes porque vives mintiendo, pues los políticos te van a mentir y te van a tener que quedar callado. Yo alucino porque gente que no te puedes imaginar, que supuestamente son nobles, que no necesitan robarte, te roban. Te roban una piedra, te roban un libro, te roban cualquier cosa. Y te das cuenta, ¿no? Porque, claro, uno no desconfía, pero los ojos ven y dejan de ver. No está. Y aquí, entonces, y dice, pero ¿cómo es posible? Entonces, lo he visto tanto, me doy cuenta que la mayor parte de la gente es ladrona. Da igual que te robes un pañuelo, una cajita de fósforo, un paquete de cigarros, da igual. Da igual. Es el hecho de robar. Entonces, claro, roban los políticos. ¿Quién tiene derecho moral para decirle a los políticos no roben? Muy poca gente. Bueno, esa muy poca gente es la que tiene que hacer ecologenia. Y el resto, dejar de robar, dejar de mentir. El resto, dejar de ser todos esos demonios que son cada uno según la ocasión que se les da. Por eso, también, que pongo ahí, sin catarsis cátara, ni cristos ni hostias. Y cuando digo ni cristos ni hostias, estoy queriendo decir ni ecologenia, ni política, ni nada sano, ni trascendencia, ni mejoras de nada. Porque una vida que no hace catarsis es una vida arruinada. La persona es una vida que tiene un transcurrir, o evoluciona o involuciona. Si no hace catarsis, involuciona. Si la empieza a hacer y la abandona, mucho cuidado. Hay una serie de advertencias en el libro. Una vez que se comienza ese proceso interior de despertar, después ya no puede decir, es que no sabía. No, los ojos que ven, de pronto, bueno, después ya sabes. No puedes decir, es que yo no sabía, es que no me daba cuenta, es que yo no veía. No. La catarsis es un proceso en el que una vez que se comienza, sí hay una transformación indudablemente muy, muy grande. Pero nadie puede pretender ser un líder político, hablar de política, ni pedirle siquiera, ni meterse, ni opinar en política, si no hace catarsis, si no busca una transformación personal, interior, porque si no, quien no busca una mejoría en lo personal, en lo psicológico, ¿cómo le puede pedir a los políticos que sean honestos, que no roben, que no mientan, que no engañen? Es de cajón. Ven que la ecologenia en el fondo no es ninguna cosa complicada. No es la política, la política es una mierda, te dicen, porque, no, la política es maravillosa. Lo que es una mierda son los falsos políticos, todo este mogollón de charlatanes que tenemos manejados por los metapolíticos, que manejan a través de la economía, manejan a todo el mundo. Pero la política en sí es maravillosa. Es maravilloso que una persona que tiene nobleza de espíritu, que tiene espiritualidad, no necesariamente una religión, se dedique a buscar el modo de mejorar el modo de vida de los demás. Que se junten los mejores para enseñar a todos los demás, para llevarlos a una trascendencia, para enseñarles a hacer esta catarsis, para hacer planes de estudios donde el niño desde pequeño ya está haciendo esto para que su yo verdadero pueda combatir a todos esos demonios que se le van formando y que el sistema le va metiendo cada vez más. La envidia, las publicidades de muchos productos si se manipula la publicidad a través de la envidia, de tener esto para andar fardando de aquello, de lo otro, dándose Bueno, todo eso tiene que cambiar. Si no cambia esa psicología en cada individuo para que cambie toda la masa, vamos a seguir en el mismo barro. Y todos los que luchamos por la ecologenia,
pues nos vamos a llevar muchas decepciones con mucha gente. Está previsto, es lógico, ¿no? Pero sabemos que solamente vamos a triunfar si hay una masa crítica de conciencia, de personas que en lugar de mirar tanto para afuera, se miran hacia adentro. Y luego es bueno que por las redes sociales, por Facebook, por YouTube, por esto, compartan esa experiencia a través de vídeos, a través de lo que quieran, que compartan esa experiencia. No compartan tonterías ajenas, de las cuales muchas veces, bueno, algunas valen la pena, pero la mayoría ni saben de qué va. Comparten cosas monstruosas, cosas que no les van a enseñar nada, comparten estupideces, memes. No te digo por ahí de tanto en tanto, un 1%, meter un poco de humor en la vida, ¿no? Pero como podrán ver en mi perfil, yo no publico cosas que no sean de utilidad para alguien, y en lo posible para la gran mayoría. Bien, cuando tengan su experiencia catártica, logran darse cuenta de lo que sirve, de lo que no sirve, publíquenlo. Que les sirve un libro, publiquen ese libro. No estoy hablando solamente de los míos, que hay otros autores que también les publico, porque sus libros valen la pena, son muy poquitos los que, bueno, lamentablemente tampoco hay muchos libros que valgan la pena. Si se hiciera una asamblea ecologénica bien hecha, con la posibilidad de hacer una censura bien hecha de la bibliografía, la verdad es que 400 libros, de cada 400 libros se salvaría uno de la quema. Es decir, habría que quemar libros, miren lo que estoy diciendo, porque la mayoría es veneno mental, es basura, es porquería, es puro veneno mental. Ahora, eso no lo puede decidir una inquisición, lo puede decidir una asamblea de especialistas en cada cosa, como por ejemplo en la historia. Agarramos un libro de historia, decimos, a ver, ¿esto está documentado? Pues miramos el libro de historia, resulta que prácticamente todos los manuales de historia son una basofia de lo que no hay nada documentado, más bien está documentado lo contrario. Entonces le enseñamos a los niños desde la escuela una historia falsa. Por ejemplo, yo he tenido que cambiar un poco las cosas a través de esto, el libro Faraón. En este libro hablo de una historia de Egipto, es un tocho para entusiasmarse bastante tiempo, pero al final se lo leen en un pocos días, porque la historia de Egipto es una historia realmente extraordinaria, mucho más maravillosa de lo que la oficialidad nos cuenta, pero la oficialidad miente, porque hay muchas cosas que ya están demostradas que no. Entonces se han inventado cosas como las tumbas, como pirámides, por ejemplo. No se desdicen de ello. Cuando las momias no las han encontrado, la única momia que ha salido del Valle de los Reyes es la de Tutankamón, y todas las demás han aparecido en otros lugares de Karnak. Entonces resulta que ni el Valle de los Reyes es un cementerio, son criptas ascensionales. Ese es otro tema que es para hablar en metafísica, pero basados en la documentación, la mayor parte de los libros de egiptología habría que cambiarlos. Por ejemplo, la Inquisición lo que hacía era quemar los libros de los sabios y a los sabios. Bueno, hoy no haríamos eso, en Ecologenia no. Lo que se haría sería quemar los libros que no sirven una vez que están muy concretamente definidos, los que son verdadero veneno mental, y promover la lectura de aquellas cosas documentadas, pero no falseadas. Incluir en los planes de estudio el sistema cartesiano, que los niños aprendan a ser científicos, desarrollar su criterio científico sin creer en nada. Bueno, todo eso lo logra la ecologenia. Pero para que se pueda realizar todo esto, inclusive para poder desarrollar un criterio científico, hay que hacer catarsis. Si yo no hago catarsis, empiezo a anteponer, mis demonios me van a hacer anteponer. Ojo, cuando hablo de demonios no estoy hablando de un señor colorado con cuernos que viene al infierno, estamos hablando de una figura alegórica, estamos llenos de demonios, como decía Jesús el Esenio, sois como una legión de demonios, claro, pues claro, la ira, la envidia, los celos, el yo ladrón, el yo pesimista, el pobrecito de mí, el yo especulador, el yo... Todas esas porquerías que hace todo el mundo, si te miras y miras por qué dices esto, por qué haces esto, te vas a dar cuenta que estás lleno de demonios. Entonces, ¿quién tiene que cambiar? Antes de intentar cambiar un gobierno, cambiar un país, cambiar un mundo, primero tiene que cambiar uno.
Yo no podría estar hablándoles de política porque no hubiera podido entender absolutamente nada si no hubiera hecho primero una catarsis conmigo mismo, para darme cuenta con qué elementos juegan, con qué elementos especulan los metapolíticos para tenerme sometido, con mi yo miedoso, con mi yo vicioso, con mi yo soberbio, con mi yo vanidoso, con toda esa porquería. Si yo no elimino toda esa porquería de mí, ¿con qué autoridad moral podría estar diciéndote purifícate, quítate esos demonios? ¿Cómo podría tener autoridad moral para decirle a la mayor parte de los gobiernos del mundo, señores, son todos ustedes unos mentirosos, son todos ustedes unos ladrones, son todos ustedes una porquería de gente? Tienen que hacer mucha catarsis, porque no son porquerías de almas, las almas son algo puro, pero las personalidades son una porquería. Son ladrones, mentirosos, esto, lo otro. Pero ¿con qué autoridad moral la mayor parte de las personas de cualquier pueblo van a poder hacer una cosa así? Si ellos son iguales, en un grado menor, encima mediocres. Claro, le gobierna uno que tiene todo eso, pero más grande. La tiene más grande, tiene un yo avaricioso también más grande y también tiene más disciplina, porque incluso hasta para eso el yo indisciplinado, para ser cabrón, bien cabrón, tiene que ser disciplinado, porque si no, no puede serlo. No puede llegar al poder, no puede engañar, no puede mentir, no puede hacer todo aquello si no tiene cierta disciplina que le lleve a mantener el poder. Si no, sus vicios lo tiran abajo enseguida. Bien, pues esto, queremos cambiar el mundo, tenemos que empezar por nosotros mismos. El mensaje que quiero dar en este vídeo es que en la ecologenia las cosas se simplifican muchísimo, para todo y para todos, pero la política verdaderamente de cambio empieza en uno. La verdadera democracia, que es el modo de vida de la ecologenia, empieza en uno, no en pedirle al político que cambie. Bueno, vamos a aprovechar este vídeo para hablar otro tema que me interesa mucho, que quede claro el concepto del tema de las leyes. Por ejemplo, una ideología, lo que hacen los poderosos, ¿no es cierto?, globales, es llevarte a un enfrentamiento por sí al aborto, no al aborto, sí al aborto, no al aborto. Entonces nos terminamos peleando porque una creencia religiosa dice que es pecado y una postura política, ideológica política, dice no, las mujeres tienen derechos, son las dueñas del vientre y pueden hacer lo que quieran con ellos. Bueno, estos son todos extremos. No sirve ni una postura ni la otra. A la hora de definir si una mujer debe continuar un embarazo, tenemos que ver cuestiones naturales, cuestiones de entorno. Entonces, por ejemplo, a mí me suelen preguntar mucho sobre esta situación y he tenido que aconsejar muchas veces. Solo en 2 ocasiones recuerdo haber tenido que decirle a la mujer, mira, si abortas vas a ser bien. Porque seguir con ese embarazo tienes problemas de salud, tienes problemas de drogas, tienes una situación social espantosa, económica, de esto, de lo otro, y tu propia psicología, vamos, que yo me pongo en el lugar de esa alma y no quisiera tener esa madre. Entonces, en 2 ocasiones he tenido que decirle a la mujer que lo mejor que puede hacer es abortar, está a tiempo, es rápido, hay cuestiones esotéricas que son más complejas, las podríamos hablar en otro momento. Pero, aún así, no tenemos una de que el alma encarna a tal momento ya hay un alma y no, eso también es muy relativo y hay que tener cierto conocimiento esotérico ya más avanzado que te permita saber deducir en cada caso lo que va a valer la pena, lo que no, si hay o no hay. Pero es entrar en un tema muy complejo y en algún momento me gustaría hacerlo además con otras personas, con esoteristas con conocimientos que podamos dialogar, porque es un tema muy interesante, pero bueno, no hacia las mayorías. Para las mayorías es más fácil decir, a ver, si vives esclava, vives enjaulada y no tienes opciones y sabes que tu niño va a ser esclavo como tú y va a vivir en la misma miseria absoluta que tú, pues yo no te sabría decir si tienes que seguir o no con el embarazo, pero sí te diría que eres libre para decidir si quieres interrumpir ese embarazo, si quieres abortar, porque no quieres
tener un hijo en esas condiciones. Yo no lo haría. Si yo fuera mujer, yo no tendría un hijo viviendo en la misma jaula que yo, esclavo como animales, no. Entonces, si no estoy en ese extremo, si tengo libertad, si puedo optar, ese factor ya no me vale como pretexto para abortar, para acabar con una vida. De hecho, el tema religioso, el tema del pecado, olvídense, aquí no hay pecado, aquí no hay nada de esto. Aquí tenemos una cuestión natural que tiene implicaciones éticas, deontológicas, es decir, de la ética divina, de la ética espiritual, de aquello que nos va a repercutir en el futuro, en la ley de causa y efecto, en la espiritualidad y demás, al margen de la religión que llevemos. Ojo, les aclaro, la palabra deontología es la ética a nivel espiritual, no a nivel de comportamiento social, ni es ética formal, porque también la ética tiene sus divisiones, ¿no es cierto? Pero en la ecologenia no existe, no puede existir un sí a esto, sí a aquello, y poner leyes para esto y poner, no, cada caso tiene que ser cada caso. Por eso también es importante saber que en la ecologenia hay una división de poderes, sí, solo una división de poderes, y no es tan dividido, no está demasiado dividido. Tenemos un poder ejecutivo y legislativo a la vez, que es la asamblea. Pero la asamblea no legisla propiamente dicho, toma medidas, tiene una capacidad ejecutiva y una capacidad relativa de decreto. El otro poder es el poder judicial. Ese poder judicial es el que verdaderamente funcionará en muchos casos como poder legislativo bajo el principio de jurisprudencia. No creando y cambiando leyes a conveniencia de aquí y de allá como nos hacen en todos los países para jodernos la vida. Imagínense que la naturaleza nos estuviera cambiando las leyes. Resulta que tengo que hacer el techo ahí, el suelo allá, de pronto me cambia la ley de gravedad. Imagínense el caos que sería si el universo cambiara sus leyes. Bien, pues eso es lo que ocurre con cualquier país que está permanente cambiando sus leyes, teniendo esa aberración política llamada poder legislativo, que es donde está la mayor parte de los ladrones, la mayor parte de los... ¿Por qué? Porque los metapolíticos que manejan la cosa necesitan ir cambiando leyes aquí y allá para poner esto, sacar esto de acuerdo a sus conveniencias. Entonces te tienen que estar cambiando las leyes permanentemente. Para eso tienen el poder legislativo. Y lógicamente, para eso hacen que paguemos a una cantidad enorme, a un ejército de gente que vive como parásitos de nosotros cambiando, ¿no? De acuerdo, no. Y eso no es democracia, eso es mentirocracia, eso es partidocracia, eso es engañabobos. Eso no tiene nada que ver con la verdadera política, eso no tiene nada que ver con la verdadera democracia. Tiene que ver con el robo, tiene que ver con el engaño, tiene que ver con la estupidez generalizada, tiene que ver con intereses egoístas y tiene que ver con todo ese plan diabólico que se ha puesto en marcha en la mayor parte de los países del mundo, en los que los titiriteros manejan a diputados, a senadores, a presidentes, aquí y allá, y hacen toda esta basofia en la que nos sentimos absolutamente impotentes. En la ecologenia eso no pasaría, porque en la ecologenia todos realmente participamos. A través de nuestros, no podemos estar todos a nivel nacional, bueno, para eso tenemos nuestros delegados, pero no es lo mismo que una votación del alcalde, luego la votación del gobernador, luego la votación del presidente, luego la votación de... No es así. Funciona de otra manera. Eso lo tenemos en la ecologenia. En la ecologenia global lo pueden leer, en la Constitución Asamblearia pueden ver el sistema, el esquema, y se puede mejorar todavía. O sea, ahí he puesto una base práctica, pero tiene otras posibilidades. Por ejemplo, ¿puede practicar ecologenia una república islámica, de las que hay unas cuantas? Pues sí, pues de hecho algunas son prácticamente una ecologenia, aunque tengan un rey que dice que manda, que tal, sí, manda porque todo el mundo realmente lo quiere, es una ecologenia tácita, y vive escuchando, a ver, cuál es el problema, a ver qué hay que resolver, quién tiene queja de esto, no para ver a quién le doy el palo, como hacen aquí, no, a ver qué es lo que hay que arreglar para que todo el mundo viva mejor. Mientras más
riqueza tiene el pueblo, más rico soy yo y más tranquilo vivimos todos. Bien, esa es la mentalidad que tienen algunos líderes y está muy bien. Entonces, la ecologenia no es algo que yo me haya inventado, les repito, es un modo de vida, es un modo de verdadera política donde la forma de gobierno puede ser un reinado, puede ser un imperio, puede ser una república, viene siendo prácticamente lo mismo. Dice, ¿comunista? Sí, claro, es comunista, claro, la ecologenia es comunista, pero también es de derechas. Si todo lo que funciona de derecha se aplica, lo único que no se aplica es el capitalismo, porque lo que se va a tomar por culo, hablando mal y pronto en la ecologenia, a poco andar, es el interés del capital, la usura, porque es el interés privado por encima del interés público, eso no se puede admitir, porque si no, así como estamos, o sea, si no, bajémonos los pantalones, vayamos al banco y digámosle a los banqueros, señores, aquí tienen hasta nuestros calzoncillos y hagan lo que quieran con nosotros. Bien, pues eso se acabó. En la ecologenia, eso se acabó. En la econogenia, la economía de la ecologenia, las pautas están muy claras. No hace falta eliminar el dinero de entrada, pero sí la usura, rotundamente. Luego terminará eliminándose el dinero. En una civilización inteligente no puede existir el dinero, porque hay otras maneras de hacer una economía distributiva, como existió y está explicada en este libro, Faraón, aunque es como una novela. Bueno, una novela, todos los elementos que hay, incluso los que parecen de ciencia ficción, están documentados. El problema es que como no encajan en la egiptología oficial, no se entiende mucho de por qué, para qué se esconden cosas, se oculta información. Bueno, aquí los hechos no son reales, esto es una novela, pero todos los elementos que componen es como una teoría, podría haber presentado esto como una teoría, y sería mucho más lógica y mucho más aceptable que la mayor parte de las teorías que se presentan. Entonces aquí tenemos la economía en Egipto explicada con unos hechos, lo va a entender muy fácil hasta un niño. Entonces tenemos la posibilidad con la ecologenia de convertir el mundo en una cosa realmente, una experiencia maravillosa hasta para todos los seres humanos, absolutamente, pero como les dije ya en algunas ocasiones, no podemos concebir que en la ecologenia solo hablemos de seres humanos, los seres, el mundo es un ser. Para un ecologenista que no es ecologista, es ecologenista, el mundo es un ser, nosotros somos parte de este ser. Tenemos que volver a la comprensión. En esto los aborígenes de todos los pueblos siempre han tenido esa comprensión, ese respeto por la naturaleza. Si respetamos la naturaleza, ella nos cuida, nos respeta, nos da. Ella es nuestra madre. Si respetamos este mundo, la Pachamama, vamos a tener, como los aborígenes en Perú, en Bolivia, en el norte argentino, hacen sus fiestas todavía con ese amor tan profundo. Toda esa gente puede hacer una verdadera política y enseñar a los pueblos que ya han olvidado ese contacto con la naturaleza. Aquí en Europa todavía también hay mucha gente que festeja los solsticios y hace sus rituales celtas, rituales, en fin, más o menos traído de los pelos y tal, pero muchísima gente está volviendo a ese deseo de tener un contacto con la naturaleza, como decía aquel cantante, no me acuerdo quién era ahora, bueno, León Gieco cantaba: volver a la naturaleza sería su mayor riqueza, carta de un león a otro, no me acordaba la canción. Bueno, pues ese volver a la naturaleza es algo que, si no lo contemplamos dentro de la política, terminamos comiendo porquería transgénica. Si no aplicamos el conocimiento de las leyes naturales de selección y demás para trabajar con la alimentación, terminamos comiendo porquerías, intoxicados con metales pesados, destruyendo todos los recursos. Y el mundo da para mucho más. El mundo da para que vivan 100.000 millones de almas tranquilamente. Ahora somos 7.500 millones, según la élite se querían cargar a 6.500, eliminarlos, dejar solo 500 millones como está puesto en las piedras guía de Guidestone en Estados Unidos, en Georgia. Entonces
Si, si respetamos la naturaleza, vivimos bajo pautas naturales, bajo una economía natural distributiva, viviríamos con con un nivel de lujo como el que viven muy poca gente en el mundo. Todos podríamos vivir, y podríamos vivir en un verdadero paraíso, ser una réplica del Valhalla, del paraíso aquí fuera. Pero para eso tienen que cambiar todas las pautas. Para eso no es posible que sigan gobernando 18 familias, todo el mundo a través del dinero, y todo el resto de la gente, pues, en este desorden total. Claro, si se cambian las pautas, ellos pierden el poder, pero claro, ya no utilizaríamos petróleo, se liberarían todas las tecnologías, pues es una cuestión muy importante. En Ecologenia no habría secretos de Estado a nivel energético, es decir, se pondrían en marcha con total libertad. Si liberamos absolutamente las tecnologías para producir energía limpia, toda la tecnología Tesla y demás, se acabó también el dominio económico de esos pocos diabólicos totales, ¿no? Entonces, claro, esto lógicamente va a ser combatido, pero creo que ya no, porque ya hay mucha gente que está viendo estos vídeos y hay gente que está haciendo ecologenia. Por ahora yo doy la cara, pero les pido a los ecologenistas que hagan lo suyo como tienen que hacerlo, respetando las leyes, lógicamente con la mayor paz que sea posible. De hecho, un ecologenista es un amante de la paz, pero no de la paz de los esclavos. Vamos a tener mucha lucha con esto. De hecho ya está ocurriendo, porque como les decía, hay mucha gente que no aparece como ecologenista, pero está con los mismos principios trabajando en distintos países, y algunos que ni se los creerían si yo les digo tal país, tal, pues tiene su líder una conciencia ecologénica, pero claro, no pueden cambiar las cosas de un día para otro, tienen que ir muy de a poco, muy despacito. Sí les puedo decir que Rusia está prácticamente viviendo una etapa de desarrollo ecologénico. La política de Putin no es exactamente ecologenia, pero el modo de vida sí, porque claro, las circunstancias que se han dado son otras. Pero tarde o temprano, cuando no esté Putin, si se mantiene la forma, pues va a terminar siendo ecologenia. Curioso, ¿no? 19 años lleva en el poder Vladimir Putin y nadie le ha... Bueno, a lo mejor han intentado hacer algún golpe de Estado, pero ya ha dicho en 3 ocasiones que con mis propias manos voy a destruir al nuevo orden mundial. Eso lo ha dicho Putin. Y lo está haciendo. De hecho, creo que lo ha logrado, por eso no estamos en una tercera guerra mundial, y los ecologenistas tenemos la oportunidad de cambiar interiormente para pasar a trabajar en lo externo, o ambas cosas a la vez. Pero, por favor, vayan aprendiendo de la ecologenia, vayan tomando conciencia de todas estas cosas. Perdonen que yo hable rápido y mezcle tanto y tal, pero bueno, es mi manera de explicar cosas así en estos vídeos, que estoy delante de una cámara, no delante de una persona. Cuando estoy delante de una persona, pues conversamos, hay preguntas y respuestas, hay un orden. Aquí tendría que llevar un orden a través del borrador, ¿no? Bueno, estábamos con el tema de las leyes. El Poder Judicial en la ecologenia es el que tiene que hacer respetar las leyes, pero hay un principio de jurisprudencia, porque una persona mata a otra. No puede decir una ley, no, cada circunstancia hay, no sé, tiene infinidad de variables, hay muertes accidentales, y están más o menos puestas en la ley, están más o menos. Pero el problema es que son tantas las leyes y hay tantos cambios de aquí y de allá, y se ponen tiempos de las penas y demás, porque la ley está destinada a punir, no a evitar mayores males. Entonces también es un error. La ley no tiene que estar nada más que para castigar. La ley tiene que estar para evitar que la persona vuelva a cometer el mismo delito o cualquier otro por el estilo, pero también tiene que estar para permitir a esa persona hacer un cambio, hacer una transformación, hacer una reeducación, hacer una reinserción, como se hacía con realmente las verdaderas leyes romanas, que lamentablemente no las conocen los abogados, porque
lo que les enseñan en la Facultad de Derecho en la mayor parte de los países, casi todos, es aberrante, eso no tiene nada que ver con las verdaderas leyes romanas. Las verdaderas leyes romanas, no hemos recuperado todo el cuerpo legal, que no era muy grande, era muy pequeño, de hecho son las fases, ¿no? Cuando decían, fascista, ¿no? La gente no tiene ni idea de lo que está diciendo, o sea, fascistas son los nazis, fascistas son aquellos que reparten palos, pero por favor, todos los gobiernos tienen policía, todos los gobiernos tienen ejército. Bueno, creo que Costa Rica no. Bueno, hay un país que no tiene milicia, creo que es Costa Rica. Sí. Bueno, sería el único país no fascista, porque todos los demás tienen policías, tienen ejército, tienen milicias. Bueno, no sé, policía creo que tiene Costa Rica, pero no tiene ejército. Entonces, bueno, si me equivoco ya pongo un cartelito por ahí debajo del vídeo, que no me acuerdo qué país es, pero bueno, Andorra creo que tampoco, ¿no? Bueno, no hay ejército. Entonces, si no hay verdaderamente una legislación que haga fuerte a una nación, tampoco, si no hay una psicología que haga fuerte a una nación, tampoco podemos pretender que haya una milicia, que haya un poder, que haya... porque si no todo eso se volvería en contra del propio pueblo, que es lo que suele ocurrir. Vamos a ver, las fases son realmente unos cartuchos que los tiene la Guardia Civil en España como símbolo, y está muy bien porque resulta que las fases son unas hachas que están rodeadas de unos cartuchos en los cuales está cada una de las leyes del decálogo legal fundamental en el derecho romano. Bueno, esas leyes, como les decía, todavía no las hemos recuperado, se van recuperando de a poco a partir de documentos romanos, sobre todo documentos militares, estamos recuperando el cuerpo legal de Roma. Es un trabajo muy delicado, se podría hacer rápido, pero dadas las condiciones que tenemos en este momento, vamos muy despacito, tengo poca ayuda y cuesta mucho ir consiguiendo documentación fiable para poder llevarlo adelante, pero en realidad muy poquitas leyes. Y de hecho, justamente Séneca decía en uno de sus axiomas, mientras más leyes tiene un país, más corrupto es. Claro, porque la ley es un indicativo, no es que sea corrupta en sí, pero lleva a producir toda clase de corruptelas, de intenciones corruptas. Entonces, si tengo pocas leyes, tengo a los jueces con una capacidad de determinar en cada caso rápidamente qué es lo justo. Entonces, la formación de los jueces en la ecologenia, desde ya que es mucho mejor y su trabajo mucho más simple que en estos sistemas leguleyos, donde hay, vamos, solamente tiene que ser un abogado, un doctor en leyes, el que... No. Tendrá que haber abogados también en la ecologenia, ¿no? Pero el trabajo del abogado será mucho más fácil, y el del juez también, y todos los juicios serán más rápidos, y la verdad habrá mucho menos necesidad no habrá menos casos que tengan que ser juzgados, porque no habrá razón realmente para robar, porque no hay pobres, no hay miserias, la economía, la ecologenia es una economía distributiva, tiene que terminar los censores diciendo, los que llevan el censo, no los que hacen censura, sino los que llevan el censo son censores. Terminan diciendo, por favor, no produzcan más, a ver, ¿qué otro talento tiene? Voy a trabajar en otra cosa, papá, vemos en qué, porque no da para, porque hay demasiado. La distribución de los alimentos, de los animales, de los productos, de todo, tiene una calidad en el orden distributivo económico completamente distinto a lo que ocurre hoy. Entonces, imagínense que la ecologenia prácticamente no hay que el concepto comprar y vender empiezan a desaparecer tarde o temprano, aunque en principio se mantenga el dinero, pero para llegar a eso, para llegar a esa maravilla de forma de vida, tenemos que cambiar completamente nosotros, cada uno de nosotros. Y entonces vamos a poder hacer unas pocas y vivir con unas pocas leyes justas, leyes sanas, jueces sanos,
sistemas sanos, una política sana. Eso es ecologenia. Pasamos a otro tema.